Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Mi nombre es David Escos y este es un vídeo que pertenece a un curso de agujeros negros y estrellas de Planck que estoy subiendo una vez cada semana o cada 2 semanas. Y es un curso que está dirigido a todos aquellos de vosotros que queráis obtener información fidedigna, pero también de un alto nivel matemático y teórico, y que no os contentéis únicamente con aquellas presentaciones que muchas veces encontráis online donde se habla de los agujeros negros, pero desde un punto de vista más bien didáctico. Yo siempre he echado de menos el encontrar algún curso detallado, teórico y con unos buenos fundamentos matemáticos para poder describir los agujeros negros y sobre todo las estrellas de Planck. En esta ocasión, esta es la segunda lección, y aquí vamos a derivar la solución de Schwarzschild, que es la primera solución no trivial a las ecuaciones de campo de Einstein y es uno de los modelos matemáticos más sencillos que describen agujeros negros que no tienen rotación. Los objetivos que nos habíamos planteado en este curso son los siguientes. La primera lección es fundamentalmente introductoria. No hace falta una gran formación en matemáticas o en relatividad general para poder entenderla y está dirigida al público general. Sin embargo, yo os advierto que a partir del resto de las lecciones es necesaria una base importante de relatividad general. De todos modos, incluso así, voy a procurar explicar poco a poco todos los pasos matemáticos necesarios y también haciéndolo de una manera simple para que aquellos de vosotros que quizás no sepáis mucho sobre relatividad general o relatividad especial, pero tengáis algunos conceptos claros, pues podáis todavía seguir estas lecciones y también os puedan iluminar dudas o aclarar dudas que tengáis sobre estos objetos estelares tan fascinantes. En esta lección vamos a derivar a mano la solución de Schwarzschild y la vamos a analizar desde un punto de vista geométrico. Todavía no lo vamos a poner en contexto con la física de un agujero negro, ya que primero es importante entender cómo se ha derivado y segundo, es importante entender qué problemas tiene esta solución a las ecuaciones de Einstein, al menos desde un punto de vista geométrico o matemático. Es importante comentar que Schwarzschild resolvió estas ecuaciones al muy poco tiempo después de que Einstein publicara su teoría de la relatividad general. Es relativamente fácil el poder derivarla, pero es una de las ecuaciones hoy en día más importantes en física teórica. Si os interesan estos temas y queréis continuar con el curso, os invito a suscribiros al canal pinchando en el ratoncito que veréis aparecer aquí a la derecha. Antes de nada, para aquellos de vosotros que necesitéis un recordatorio o como una pequeña introducción para aquellos de vosotros que no sepáis mucho de relatividad general, vamos a recordar un poquito la métrica no relativista y explicar qué es la métrica. En primer lugar, tenemos aquí un espacio de 3 dimensiones normales y corrientes con unas coordenadas que nosotros elegimos. ¿Para qué? Para poder mapear puntos del espacio a coordenadas, a números reales. Y para ello vamos a introducir las coordenadas de las X, las Y y las Z. En todo espacio, incluido el espacio normal de 3 dimensiones, podemos definir una distancia entre dos puntos. En este caso es una distancia de longitud diferencial muy pequeñita entre dos puntos y esta distancia es invariante y define el espacio en el que nos estamos moviendo. Como posiblemente sepáis, esta distancia podemos a su vez descomponerla en 3 componentes. Una distancia, una proyección en el eje de las X, que lo vamos a llamar de X, una proyección de esta distancia en el eje de las Y, lo vamos a llamar de Y, y otra distancia como proyección en el eje de las Z o de Z.
Y como vosotros sabéis, en nuestro espacio normal y corriente se cumple siempre el teorema de Pitágoras, esta relación métrica. El cuadrado de esta distancia va a ser igual a la suma de los cuadrados de estas tres proyecciones. Esta ecuación se denomina la métrica y corresponde a la métrica no relativista. Y es no relativista porque cumple el teorema de Pitágoras y el tiempo no interviene como una coordenada directamente en la longitud entre dos puntos de este espacio. Ahora, si nos vamos a la relatividad general, aquí la cosa cambia. Este es otro recordatorio para muchos de vosotros. La relatividad general es un espacio de 4 dimensiones. He intentado dibujarlo aquí, el espacio de 3 dimensiones un poco deformado con las coordenadas X, Y y Z, y luego tenemos que añadir una coordenada temporal, en este caso CT, que sí que va a influir directamente en las distancias entre dos puntos de este espacio. Esta es la distancia entre dos puntos de este espacio y se denomina ds, es un elemento diferencial de distancia entre dos puntos. Se le llama S pues de espacio temporal, distancia espacio-temporal, porque estos puntos ahora tienen 4 coordenadas X, Y, Z y CT. En este caso, en relatividad general, lo que tenemos es esta métrica, que es un poquito diferente de la métrica de 3 dimensiones pitagoriana, ¿no? La longitud al cuadrado de esta distancia diferencial, que ahora en vez de llamarla de L la llamamos de S al cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados de las distancias diferenciales en las coordenadas X, Y y Z, pero además añadimos directamente una coordenada temporal de t al cuadrado. Y así tenemos 4 dimensiones, 4 coordenadas que nos proporcionan una longitud de espacio-tiempo. Además, estas coordenadas pueden multiplicarse por unas funciones aquí que corresponden a componentes del tensor métrico. Son funciones que van a proporcionar curvatura al espacio. De esta manera ya el teorema de Pitágoras normal y corriente no se cumple porque estamos en un espacio curvo, porque estamos poniendo unas funciones que distorsionan estas distancias. ¿De acuerdo? Los componentes del tensor métrico se suelen nombrar con una G y después con 2 subíndices que están relacionados con las coordenadas a las que corresponden. Por ejemplo, aquí tenemos dt, es dt al cuadrado, y el 0 es el índice que corresponde a la coordenada temporal. Entonces, para vosotros que sepáis la relatividad general, este es un componente del tensor métrico covariante con 2 índices temporales 0, 0. ¿Por qué? Porque multiplica a 2 coordenadas dt, dt. Lo mismo aquí, el índice 1 indica la primera coordenada espacial, que en este caso corresponde a la X, por eso está multiplicando. Y tiene 2 índices porque está multiplicando a una coordenada al cuadrado, como veis aquí. Esta es la segunda coordenada, por eso tiene el tensor métrico, esta función, 2 índices con el número 2, corresponde a la Y, y después esta tercera coordenada que corresponde a la coordenada del eje de las Z. Y estos son componentes del tensor métrico. ¿Vale? Aquí los ponemos en rojo y son muy importantes. ¿Por qué? Porque el objetivo de las ecuaciones de campo de Einstein es proporcionar estas funciones. Y una vez que tenemos estas funciones, esta es la solución a las ecuaciones de relatividad general de Einstein. Os aconsejo que veáis la primera lección que tengo del curso de relatividad especial y general de Einstein en solo 20 minutos y muchos de estos conceptos los vais a entender muy fácil aquellos que no tengáis un
background muy importante de relatividad general. Muy bien, vamos a hablar un poquito sobre los modelos matemáticos de un campo gravitatorio y vamos a comparar el campo gravitatorio de Newton con el de Einstein. Entonces tenemos aquí pues dos objetos de masa y como tenemos las ecuaciones de Einstein y las ecuaciones de Einstein que vamos a resolver hoy y las ecuaciones de Newton consideran masas puntuales, las clásicas, pues he puesto un agujero negro que se puede considerar como una masa puntual y una estrella de neutrones, que también es muy chiquitita, ¿no? Entonces, lo que hacemos es, en primer lugar, tener en cuenta que estas ecuaciones, tanto la ecuación de Newton como la solución de Schwarzschild para el agujero negro, consideran masas puntuales. Toda la masa va a estar concentrada en un solo punto que no tiene dimensiones. Y con esa simplificación ya introducimos la primera singularidad, un punto origen de coordenadas sin dimensiones. Y lo que sucede, bueno, pues la fuerza gravitatoria hace que giren los astros unos alrededor de otros y esto originalmente Einstein pues dio una fórmula muy bonita de la fuerza es igual a G, la multiplicación de las dos masas, dividido por la distancia radial al cuadrado. Esta es la fórmula original. Pero esta fórmula se puede representar de una manera mucho más general de esta forma. Esta es la misma fórmula, pero aquí tiene unas pequeñas diferencias. En primer lugar, estas masas, que aquí están como masas absolutas, se pueden relativizar como densidad de masa. Es decir, aquí estamos considerando un volumen del espacio y estamos dando una densidad de masa, no masas absolutas, sino densidad de masas. Y esta fuerza, esta ecuación se puede representar como un laplaciano de un campo de energía potencial gravitatoria. Entonces hemos sustituido esta fuerza y la hemos puesto en función de un campo de energía potencial gravitatorio en el cual tenemos que hacer dos gradientes. Un gradiente del campo de energía potencial nos va a dar un campo de fuerza y el segundo gradiente nos va a dar lo que se llama la divergencia del campo de fuerza vectorial y por lo tanto nos va a proporcionar un número. Es el laplaciano de un campo de energía potencial y es igual a menos 8 pi g por la densidad de materia. Y si os fijáis y comparamos esta ecuación con la ecuación de campo de Einstein, es muy parecida. Es que vamos, son lo mismo, solo que esta es mucho más general. Aquí lo que nosotros tenemos como un laplaciano de un campo de energía potencial, ese campo de energía potencial se sustituye por la métrica del espacio, por la geometría del espacio. Por eso tenemos dos índices, porque este que se llama el tensor de Einstein en realidad es una función muy complicada de la métrica del espacio, que se representa con una g pequeña y con dos índices, cada uno representando una coordenada diferente. Bien, pues este tensor de Einstein es igual, fijaos, a 8 pi g con la excepción de este C4 y multiplicado por el tensor de energía y momento, que no es otra cosa que una densidad de energía y momento. Como sabéis, en la relatividad la masa en sí no tiene mucho sentido, es equivalente a la energía. Por lo tanto, lo que hizo Einstein fue sustituir la densidad de masa por una densidad de energía y momento. Pero son básicamente lo mismo, una densidad de energía y momento, que está relacionada también con la masa, y un tensor aquí que está relacionado con el tensor métrico, con la geometría del espacio. Así que en la ecuación de Newton tenemos un laplaciano del campo gravitatorio y en la de Einstein tenemos una especie de laplaciano covariante, una especie de laplaciano de dobles derivadas del tensor métrico, de la métrica.
Ahora veremos con un poquito más de detalle cuál es la expresión del tensor de Einstein. Pues vamos a ver cuál es la relación del entre el tensor de Einstein y la curvatura y el tensor métrico. Muy bien. Pues el tensor de Einstein está en realidad construido por otro tensor que es muy parecido, que es el tensor de curvatura de Ricci, que es este de aquí, que tiene también dos índices, cada uno por cada coordenada del espacio. 0 para el tiempo, 1 para la primera coordenada, 2 para la segunda, 3 para la tercera, menos un medio del tensor métrico, el tensor métrico covariante, multiplicado por el escalar de Ricci, que es un número que se calcula a partir del tensor de Ricci, pero esto es un número. Entonces, todo esto es el equivalente al campo gravitatorio newtoniano, pero en Einstein. Y lo que a nosotros nos interesa es averiguar la expresión del tensor métrico. Este es el escalar de Ricci, que se construye mediante una contracción entre los dos índices del tensor. No me voy a detener mucho en ello por el momento. Y el tensor de curvatura de Ricci está construido por derivadas. Como veis, esta es una notación simplificada de una derivada parcial. En vez de ponerlo como una fracción, pues pongo la derivada con respecto a la coordenada mu de diversos símbolos de Christoffel. Y los símbolos de Christoffel son unos objetos matemáticos que están construidos, que son funciones del tensor métrico. Aquí lo tenemos. Esta es la definición del tensor de un símbolo de Christoffel con tres índices, cada uno pues para cada una de las coordenadas. Y fijaos que es justo una función de un tensor métrico contravariante y que se contrae con varias derivadas de tensores métricos covariantes. Para aquellos que no tengáis muy claro la relatividad general, con lo que os tenéis que quedar es que el tensor de Einstein es al final una colección de derivadas del tensor métrico. Y el tensor métrico es lo que nosotros queremos averiguar. En esta lección vamos a resolver las ecuaciones de Einstein poco a poco y paso a paso, y creo que de esta manera os aclararéis un poquito más sobre el procedimiento de resolución de las ecuaciones. Pero lo que nunca hay que perder de vista es que nuestro objetivo es el proporcionar una expresión para los componentes del tensor métrico. Al final, el tensor de curvatura de Einstein, de Ricci-Einstein, es una expresión muy complicada. O sea, esto es muy complicado. Poca gente lo hace a mano. Esto se hace con ordenadores, ¿no? Hoy lo vamos a hacer a mano, pero es solo una excepción. El tensor de Einstein es una expresión complicada de dobles derivadas. Aquí tenemos una derivada del símbolo de Christoffel que a su vez tiene otras derivadas, ¿no? Son como laplacianos extraños del tensor métrico. Al final estos son dobles derivadas. Este tensor son aproximadamente dobles derivadas. Este es el símbolo laplaciano del tensor métrico. Es una especie de aproximación simplista, pero que os puede aclarar muchas cosas. Y luego el tensor métrico, este de aquí, es lo que da curvatura al espacio-tiempo y se puede asemejar a un campo de energía potencial. Pues vamos a estudiar el campo gravitatorio de un objeto puntual sin rotación. Y vamos a poner aquí un agujero negro que es muy bonito, pero realmente aquí deberíamos poner un punto de una masa puntual. Y esta vez vamos a elegir como sistema de coordenadas, en vez de x, y y z, un sistema de coordenadas esféricos basados en un radio. Este es el punto donde queremos estudiar la gravitación, y este punto va a tener una coordenada radial que va a ser en este caso la coordenada 1, va a tener una coordenada angular polar hacia arriba y hacia abajo,
que va a ser la coordenada 2, y va a tener un ángulo azimutal, una coordenada azimutal que es de derecha a izquierda, así, que va a ser la coordenada número 3 de nuestras ecuaciones. Y la elección del sistema de coordenadas es muy importante porque esto nos va a simplificar mucho las ecuaciones. Pero las coordenadas esféricas de manera inevitable nos van a introducir una singularidad de coordenadas. Lo que hemos dicho, hemos simplificado y hemos dicho que lo que queremos es una masa puntual, un solo punto aquí, y para ello elegimos este sistema de coordenadas. Pues bueno, esta elección va a hacer que nos aparezca una singularidad en el origen, que se llama singularidad de coordenadas. Y nos va a aparecer en el origen. Y fijaos que en realidad ninguno de los puntos del espacio-tiempo que estamos considerando es diferente de otro. Es nuestra elección haber puesto el origen de coordenadas aquí. Pero podíamos haberlo puesto aquí, o aquí, o aquí. Realmente no debería haber ninguna diferencia. Muy bien, este es el ejemplo de qué es lo que pasa con esta singularidad. Pues vamos a ver aquí una superficie, un circulito, y está en esta posición radial con respecto al origen de coordenadas. Y ahora lo queremos mover, pero vamos a ir haciéndolo más pequeño conforme se va haciendo el radio más pequeño y nos acercamos aquí a 0. Este círculo se va aproximando al centro y al final pierde todas sus dimensiones y acaba escachuflándose en un solo punto. Y es como si todas las dimensiones que había aquí desapareciesen en un solo punto. Es una singularidad, pero es una singularidad de coordenadas. Podíamos haber elegido este punto aquí. Esto implica que la geometría que hemos elegido y el sistema de coordenadas que hemos elegido convergen, todos los radios convergen en el origen, generando por pura definición una singularidad. Pero debido al sistema de coordenadas y a la simplificación de masa puntual, no a la gravedad, no hemos introducido aquí ningún tipo de masa. Nada, no hemos hecho absolutamente nada con la gravedad. Vale, entonces para resolver las ecuaciones de Einstein para una masa puntual y poder estudiar la gravitación, lo que necesitamos buscar es una solución de vacío a las ecuaciones de Einstein. ¿Qué significa que sea una ecuación de vacío? Que la densidad de energía y momento en el espacio va a ser 0 y la ecuación se nos va a simplificar y vamos a resolver solo esta ecuación. El tensor de Einstein va a ser igual a 0. ¿Pero por qué? Bueno, porque nosotros por definición el espacio que estamos considerando es totalmente vacío. No hay ninguna masa con excepción del origen de coordenadas. Pero todavía no hemos incluido esta masa en las ecuaciones. De hecho, no está ni siquiera presente en la resolución de las ecuaciones. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Esto no es algo nuevo. En este tipo de aproximación, ni siquiera en el origen de coordenadas hemos puesto una masa, ni energía, ni materia en ningún sitio para poder resolver esta ecuación. Pero esto nos facilita mucho la resolución de las ecuaciones de campo de Einstein y después introducir la masa que nos interesa a posteriori. Es lo mismo que resolver una ecuación laplaciana, como por ejemplo en el electromagnetismo, o también en física cuántica, un laplaciano cuántico, donde no ponemos inicialmente masa, pero sí que describimos las características generales de las soluciones de las ecuaciones y después ya ponemos pues nuestra carga o nuestra masa puntual, ¿no? De todos modos, esto pues tiene sus consecuencias. De nuevo, remarcar que ningún punto en este espacio es especial en esta situación. Únicamente tenemos el origen de coordenadas como especial, pero porque lo hemos elegido nosotros como origen de coordenadas. Muy bien. Para solucionar la ecuación de campo de Einstein, aquí sí que vamos a introducir varios principios que vamos a seguir, geométricos, que van a ser compatibles con una geometría particular.
con la geometría de la gravitación. Así que vamos a plantear una posible solución. Pues planteamos que la métrica de la solución de la gravitación para las ecuaciones de campo de Einstein va a tener esta estructura. Aquí esta es la estructura de las ecuaciones de Einstein para un sistema de coordenadas esféricos. Entonces esta es la coordenada a la que sería equivalente a y, a z cuadrado, a r cuadrado y el tiempo. ¿Vale? Estas son las coordenadas de t cuadrado, de r cuadrado y las coordenadas angulares al cuadrado. Bien, nosotros vamos a postular que solamente vamos a introducir efectos curvatura en la coordenada radial y en la coordenada temporal. Eso es lo que vamos a postular. ¿Por qué? Porque si vamos a observar cambios en la gravitación va a ser si nos movemos, si cambiamos posición radial, pero no si cambiamos posiciones angulares. ¿Por qué? Porque hay simetría esférica en la fuerza de la gravedad. Tenemos un punto y la gravedad va a ser igual aquí que si nos movemos con un ángulo aquí, porque hay simetría esférica. Donde no hay simetría va a ser en la dirección radial, porque si nos acercamos vamos a tener más gravedad, y también en la temporal. ¿Por qué? Porque este es un factor nuevo que desconocemos en las ecuaciones de Einstein. Muy bien. Estas, la función a y b, son las funciones donde sí va a influir la gravedad. Sí que la gravedad nos va a influir en la coordenada radial y en la temporal. Y este va a ser el planteamiento que vamos a tener. Si nos movemos de aquí hacia aquí, sí va a cambiar la gravedad, pero si nos movemos de aquí a aquí, la gravedad no nos va a cambiar. ¿Por qué? Porque hay simetría esférica. Si cambiamos estos ángulos, si los vamos moviendo pero no cambiamos el radio, vamos a tener la misma fuerza de la gravedad. Por eso introducimos a priori estas funciones que desconocemos. Por eso las tenemos en rojo. Y fijaos que todavía no hemos incluido ni masas ni gravitación. Y además hemos postulado una solución estática y estacionaria. ¿Qué significa eso? Que tanto la función a como la función b van a ser solo funciones del radio. No van a cambiar con el tiempo. Entonces esto implica que nuestra métrica va a ser siempre igual en el tiempo y no va a haber rotaciones con el tiempo, ni movimientos raros, ni cosas raras, ¿de acuerdo? Estas funciones solo van a ser dependientes del radio. Y con esto estamos introduciendo otra condición a nuestra solución de las ecuaciones de Einstein. El agujero negro que vamos a resolver va a ser una masa puntual, donde toda la masa está concentrada en un punto, y segundo, no va a rotar. Así que la función a va a ser el componente temporal g00 de nuestra solución y la función b va a ser el componente menos g11. He elegido para la solución de las ecuaciones de Einstein una firma de tipo más, menos, 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 aunque lo típico cuando se habla de espacio propio es una firma menos, más, más, más. No cambia nada, pero simplemente lo aviso para aquellos de vosotros que os preguntéis por qué he utilizado esta combinación de signos. Pues vamos a plantear el planteamiento general para resolver las ecuaciones de campo de Einstein, que es muy parecido a cualquier otro problema de relatividad general. Nos planteamos la solución. Esta es la solución y estas son las incógnitas, una función a y una función b. Esta es la ecuación que queremos resolver. Tenemos entonces que resolver las expresiones del tensor de Ricci, pues todas las expresiones del tensor de Ricci, que van a ser una función de a y b. Tenemos que calcular el escalar de Ricci. Vamos a calcular los símbolos de Christoffel, porque los símbolos de Christoffel son aquellas funciones
que relacionan la geometría del espacio-tiempo con el tensor métrico y son los que vamos a utilizar para calcular el tensor de curvatura de Ricci. Y necesitamos también proporcionar unas expresiones para el tensor métrico covariante y su versión contravariante, es decir, con los índices arriba. Entonces, la idea es que una vez que obtengamos estas expresiones de tensores métricos que corresponden a estas funciones, con estos vamos a calcular los símbolos de Christoffel, con los símbolos de Christoffel calcularemos el tensor de Ricci y con el tensor de Ricci, el escalar de Ricci, lo meteremos todo junto y lo vamos a igualar a 0. Lo primero, en todo problema de relatividad general, es establecer los componentes contravariantes y covariantes del tensor métrico. Y esto lo sacamos de la métrica. Ya hemos dicho que el G00 con los índices abajo es A y el contravariante pues es el inverso. Con los índices arriba pues es 1 dividido entre A. Este es el segundo componente del tensor métrico con los dos índices de las coordenadas radiales. El 1 corresponde a la coordenada radial, radio, es igual a menos b, que es el que está multiplicando dr al cuadrado. Y su versión contravariante pues es el inverso, menos 1b. El G22 corresponde a menos r cuadrado, que si lo miráis en la métrica ese es el caso. Esta es su versión contravariante y el G33 pues es menos r cuadrado, seno cuadrado del ángulo este, no me acuerdo cómo se llamaba, ¿no? Y este es el contravariante, pues es justo el inverso. Estos son los componentes de la métrica de nuestra solución, de la solución que hemos propuesto. Y estas de aquí son las incógnitas. Así que pasamos a calcular los símbolos de Christoffel. Es tedioso pero fácil. Es únicamente para todo tipo de combinación de las coordenadas. Pues el 0 para el tiempo, el 1 para el radio, el 2 para uno de los ángulos, el 3 para phi, ¿no? Pues es aplicar la fórmula con los tensores métricos, las derivadas correspondientes en las coordenadas correspondientes, etc. Y esto es un trabajazo, esto en matemática tú lo pones y te lo calculas solo, ¿no? Pero para hacerlo a mano pues lleva su tiempo. Entonces yo aquí os pongo un ejemplo práctico, para que aquellos que no tengáis experiencia con relatividad general pues lo podáis seguir bien. Pues quiero calcular el símbolo de Christoffel 0,01, ¿vale? Pues mu lo pongo con 0, el alfa con 0 y el beta con 1. Y entonces pues sustituyo las cosas correspondientes. Pues G, 0 y ρ, que puede ser cualquier tipo de ellos. Y después pues voy cambiando aquí, pues el alfa lo pongo aquí, el beta lo pongo aquí y entonces nos queda esta expresión. Al final se resume todo en esta expresión, cuando sustituimos los números. 1/2 de a multiplicado a la derivada con respecto al radio de la función a más la derivada con respecto al tiempo de 0 menos la derivada con respecto al tiempo de 0. Y nos queda una expresión muy simple que es la derivada con respecto al radio de la función a dividido 2a. Y este es nuestro primer símbolo de Christoffel, después de meter todas las monstruosidades estas que tenemos aquí. Nos queda algo muy simple. Y un montón de conectores da la casualidad de que van a ser 0 cuando se calculen. Entonces nos vamos a quedar solo con los que no son 0. Y con estos calcularemos el tensor de Ricci y el escalar de Ricci. Los símbolos de Christoffel no nulos, pues son todos estos, fijaos. Estos que es 0, 0, 1, como hay simetría, este que es 0 con el 1 en el otro lado es por la derivada con el radio de a dividido 2a. El 1, 0, 0, pues es esta otra expresión y aquí ya tenemos dos de las incógnitas. Este, pues es esta expresión. Este otro, pues esta. Este de aquí, pues es así. Y vamos calculando todos aquellos que no son 0, ¿de acuerdo? Y al final, estos, de todas las combinaciones posibles de símbolos que se pueden obtener, estos son los que no son 0. Y estos son los que van a determinar qué componentes del tensor de Ricci no son 0.
¿vale? Ahora calculamos los componentes del tensor de curvatura de Ricci. Y utilizamos la fórmula, que es pues otra monstruosidad. Hay que ir haciendo derivadas, aquí ponéis las coordenadas de interés y aquí los símbolos de Christoffel que hemos calculado anteriormente, teniendo en cuenta que muchos de estos símbolos de Christoffel van a ser 0. Y por redundancias en las ecuaciones de campo y en los símbolos de Christoffel que son ceros, solo necesitamos cuatro componentes del tensor de Ricci que no son 0. Este es uno de ellos, que es el componente del tensor de Ricci con las dos coordenadas temporales, y metiendo toda la porquería esta que había antes, pues obtenemos esta expresión que es monstruosa. Aparentemente es monstruosa, luego como por arte de magia se cancela todo, pero por el momento es este monstruo. El segundo componente Ricci no cero es este también, que es también otro monstruo, entre derivadas de orden 2 con el radio, derivadas al cuadrado, una derivada de A, una derivada de B, mezclas de la función A y B, que es lo que tenemos que resolver, y aparecen por aquí, ¿no? Este es el componente R22, que es también esto. Y después tenemos el componente 33, que es como el R22, pero multiplicado encima por el seno cuadrado del angulito este. Entonces tenemos, sí, solo 4, pero son 4 monstruos. Muy bien, ahora no hemos terminado. Tenemos que calcular el escalar de Ricci. Y el escalar de Ricci es una contracción entre las dos coordenadas, una contravariante y otra covariante del tensor de Ricci, que básicamente se resume a la suma de las diagonales. Para vosotros que sabéis relatividad general, es la suma de las diagonales de la matriz del tensor de Ricci, y aquí son pues los componentes que hemos calculado antes, el 0, 0 más el 1, 1 más el 2, 2 más el 3, 3. Y no me voy a molestar en poner la suma de todas las monstruosidades anteriores, pero nos da un resultado sorprendentemente sencillo, y así ya podemos resolver con todo lo que hemos calculado las ecuaciones de Einstein. Entonces vosotros, si queréis, podéis hacer la suma y después lo vais metiendo todo aquí y veis que se cancela casi todo. De hecho, de las 16 posibles ecuaciones que podemos obtener de campo, utilizando los elementos que son no cero del tensor de Ricci, solo nos quedan 4. Son las siguientes. Fijaos qué fácil. El componente 0, 0 del tensor de Ricci menos un medio del tensor métrico 0, 0 multiplicado por el escalar de Ricci igual a 0. Tenemos el 1, 1, el 2, 2 y el 3, 3, que son los que hemos utilizado para calcular todo. Solo 4 ecuaciones, y lo más fácil, como A y B son solo dos incógnitas, únicamente necesitamos 2 de estas ecuaciones para poder resolver todo el problema. Y nos centraremos en las dos primeras. ¿Por qué? Porque son las más fáciles. Este tiene senos cuadrados y tiene historias así. Nos vamos a ir a por estas, que son las más fáciles, que son los componentes tiempo-tiempo del tensor de Ricci y el componente radio-radio del tensor de Ricci, con el escalar y con sus tensores métricos correspondientes, todos iguales a 0. Si metemos las monstruosidades en las ecuaciones, se cancela casi todo. Empiezas a meter y por arte de magia esto se va con esto se va con esto, y nos queda esta ecuación para la primera ecuación. La derivada con respecto al radio de la función b entre b más b menos 1 dividido r igual a 0. Y la solución es inmediata. Hay que integrar, pero la solución es así. 1 dividido 1 menos k entre r y k es una constante de integración. ¿De acuerdo? Es una constante general de integración. Y ya tenemos resuelto la primera función, después de haber calculado todo el rollo que hemos calculado anteriormente. De la segunda ecuación, que es una ecuación que no solo tenía A, sino también tenía B, como ya el B lo hemos calculado aquí, introduciendo b en la segunda ecuación anterior, pues nos queda también una cosa muy sencilla. La derivada de a con respecto a más esto,
k de r con r cuadrado menos kr es igual a 0. Y esto, que parece una cosa muy difícil, realmente la resolución es muy sencilla y es tan simple como una integración con un logaritmo, ¿qué tal? Bueno, es fácil y al final nos queda 1 menos k dividido r. La resolución de estas ecuaciones las podéis ver en tablas de resolución de ecuaciones diferenciales, pero es muy sencilla. Entonces ya tenemos esta expresión que, fijaos, es la inversa de la función b. Y ya introduciendo en nuestra métrica, introduciendo las funciones que hemos averiguado, ya nos queda la solución a las ecuaciones de campo de Einstein para un sistema de coordenadas radial y en vacío. Y con la condición de que solo vamos a observar cambios al cambiar la coordenada radial y la temporal. ¿Vale? Y fijaos que esta ecuación tiene singularidades, pero ni siquiera hemos metido la masa, ni hay gravitación, ni nada. Pero tenemos varias singularidades. Una de ellas cuando r es igual a 0. Cuando r es igual a 0 es un número dividido entre 0, no está definido. Y si r se va aproximando a k, esto se va a hacer 0. Pero si r se va aproximando a 0, esto se nos hace menos infinito. Aquí, como ya os he comentado antes, sigo con la notación más, menos, menos, menos en la ecuación de la métrica de Einstein, aunque normalmente es menos, más, más, para el espacio propio. No tiene gran relevancia, pero simplemente lo comento. Sin embargo, este r igual a 0, el hecho de que esto se nos vaya a infinito aquí y también se nos vaya a infinito aquí, realmente no tiene significado físico. ¿Por qué? No hemos metido la masa, no hemos metido la gravitación, no hemos metido nada. Pero el hecho de haber elegido ese tipo de coordenadas y esas condiciones en la resolución nos hace que aparezca una singularidad. Lo mismo pasa al resolver las ecuaciones de electromagnetismo y hay una singularidad en r igual a 0. ¿Y qué hay en esa singularidad? Pues está concentrada la carga. Pues aquí pasa lo mismo. Aquí vamos a concentrar la masa en nuestra singularidad, pero por el momento no tiene significado físico. Es geométrico. Y luego también cuando k es igual a r, esto se hace 1 y esto se hace 0. Así que si nos vamos acercando hacia acá, esto de aquí se va haciendo infinito. En primer lugar, cuando r es igual a k, no está definido. Ojo, no está definido. No significa que no exista. No está definido. Entonces aquí tenemos otra singularidad en la dirección radial. Cuando el radio es igual a una constante que llamamos k. Vamos a estudiar estas singularidades desde un punto de vista geométrico. Así que lo que vamos a hacer es nos vamos a desplazar en la dirección radial hacia el centro y vamos a estudiar el comportamiento de la función de la métrica en k. ¿Vale? Y como solo nos vamos a mover en la zona radial, los angulares desaparecen, los eliminamos. Y nos queda esta bonita función. Y por ejemplo, pues vamos a fijar el valor de k en 40, por poner un número. Y ahora pues nos vamos a desplazar de la dirección radial hacia el origen de coordenadas y en un momento nos vamos a acercar a nuestra barrera, a k, a esta constante que hay aquí que no sabemos qué significa. Bien, pues si nos vamos acercando, fijaos, la función tiende a menos infinito. Cuando atravesamos esta barrera, viene desde más infinito y va decayendo. Pero aquí tenemos una singularidad, no hay continuidad en esta función. ¿Y de qué nos sirve a nosotros una función para la gravitación que no tiene continuidad? ¿Qué significado tiene esto? Y hemos dicho previamente que ningún punto de este espacio era especial. Si, por ejemplo, movemos este origen de coordenadas y lo ponemos aquí, ahora k nos va a aparecer aquí. Fijaos que no hemos metido ninguna masa todavía. ¿Os fijáis? Es una singularidad que aparece por el tipo de sistema de coordenadas que hemos elegido.
pero tiene un significado geométrico, como ya veremos. Realmente esta función no es discontinua y diréis, pero ¿cómo que no? Si ahí hay un k dividido entre r. Bien, hay que tener en cuenta que la métrica no es una función como la que hemos representado así gráficamente. La métrica representa un elemento de longitud diferencial. ¿Qué significa? Que esto es un incremento de espacio al cuadrado. Y esta función que está aquí está multiplicada por pequeños incrementos diferenciales en coordenadas. ¿De acuerdo? Esto es un diferencial del radio al cuadrado. Es decir, este diferencial implica que el intervalo de radio que consideramos en esta ecuación tiende a cero. Pero no tiende a cero de una manera normal, no. Tiende al cero de manera cuadrática. Es un cuadrado y un numerito chiquitito al cuadrado es un numerito chiquitito cuadráticamente. Va a cero muy rápidamente, así, a cero. Sin embargo, cuando nos vamos acercando con el radio hacia acá, esta división tiende a infinito, sí, pero aritméticamente. ¿Veis? Aquí el radio va cambiando de manera aritmética, no cuadrática. Así que esta división 1 entre esto tiende a infinito, sí es cierto, pero está multiplicado por una función que tiende a cero de manera cuadrática, mucho más rápido. ¿Quién va a ganar? El cero. Vamos a mirarlo de esta manera, el origen de coordenadas. Aquí tenemos nuestra barrera K, que lo ponemos con un muro de ladrillos, y nosotros nos vamos a mover y nos vamos acercando cada vez más. Pero conforme nos vamos acercando más a la barrera, el intervalo entre nuestro Albert, que se desplaza hacia la izquierda, la distancia se va acercando a cero, se va haciendo más pequeño este intervalo de radio, pero esa distancia pequeñita se acentúa por estar al cuadrado. Sin embargo, esta parte de la función hace que la métrica no es otra cosa que la longitud entre dos puntos, entre este punto y este punto, tiende a infinito, pero no tiende a infinito tan rápido como este intervalo tiende a cero. ¿De acuerdo? Entonces, la diferencia de longitud entre K y un elemento diferencial hacia la izquierda o un elemento diferencial hacia la derecha, al final estos dos se cancelan y dan continuidad a la función, nos dan continuidad a la métrica. Vamos a mirarlo. Aquí tenemos el ejemplo que hemos hecho antes, hemos puesto 40 y habíamos fijado este incremento de radio y también de tiempo como una unidad 1 y nos da pues esta clara discontinuidad. Bien, vamos a reducirlo a 0,1 y fijaos que drásticamente, sí, todavía tenemos esa discontinuidad, pero fijaos cómo esta zona de aquí se va acercando, se van acercando estos dos puntos, todavía tenemos esa discontinuidad, todavía va a menos infinito y a más infinito. Bien, vamos a poner 0,00001 como intervalo, que no es un intervalo diferencial ni mucho menos, pero ahora fijaos, seguimos teniendo esa discontinuidad. ¿Vale? Pero fijaos que esa discontinuidad la observamos entre 39,99 y 40,01 y en este 40 es donde tenemos esa discontinuidad. ¿Por qué? Porque esto se nos va acercando cada vez más a cero. Y ahora si ponemos un intervalo de 10 a la menos 10, esta continuidad prácticamente ha desaparecido. Fijaos qué intervalos de espacio estamos considerando y ya tenemos una función casi continua atravesando, por no decir continua, atravesando la barrera. Esto de aquí, este intervalo se hace cada vez más pequeño, más pequeño, más pequeño, conforme nos vamos acercando aquí, consideramos longitudes, intervalos de espacio-tiempo cada vez más pequeños, pero el hecho de considerarlos cada vez más pequeños hace que se neutralice este infinito que hay aquí y da continuidad a la función. Esto se denomina una singularidad de coordenada. Y es específico para el tipo de coordenadas esféricas que hemos observado en este ejemplo. ¿Cuál es su significado entonces? Esta barrera, si no es físico, pues será geométrico. Y de hecho, pues sí. Tenemos el elemento de longitud en el espacio-tiempo, que está dado por esta función, nos olvidamos de la parte angular.
y todo lo que esté de K para la derecha va a ser positivo, si utilizamos esta convención de signos. Normalmente se utiliza la opuesta, el menos aquí y el más aquí, entonces esto sería negativo, ¿vale? Pero da un poco igual. La cuestión es que la diferencia, el intervalo, los puntos que están de aquí a la derecha, los intervalos son mayores de 0, los que están a la izquierda hay un cambio en el signo de la longitud de los intervalos de espacio-tiempo y se hacen negativos aquí. Aquí la métrica es negativa y entonces en K es igual a 0. Este va a ganar a este y se va a hacer 0. Esto va a ser 0 y de s al cuadrado es 0 y da continuidad al espacio-tiempo, pasando desde unas trayectorias de tipo positivo aquí a tipo negativo y pasando por unas trayectorias de tipo 0 que vienen dadas por la superficie esférica, de radio K, que representa una superficie de distancia 0 espacio-temporal en 4 dimensiones. Es esférica en 3 dimensiones, pero en 4 dimensiones por la peculiaridad de la relatividad general, y para eso os refiero a la primera lección del curso de relatividad especial y general que tengo en el canal, se hace 0, se hace como una especie de punto nulo. En coordenadas esféricas nos genera pues esta especie de singularidad que realmente no existe. En otros cursos de relatividad general, los físicos teóricos lo han resuelto simplemente haciendo cambios de coordenadas. Y entonces de esa manera se elimina esta singularidad sin ningún problema. Pero yo creo que es mucho más convincente si lo analizamos de esta manera, porque además aquí no hemos introducido todavía gravitación. No hay gravedad, no hay masas, no hay nada. Es geometría pura. Ahora lo que nos queda es adaptar la solución a la gravedad. ¿Y cómo lo hacemos? Pues para ello vamos a utilizar el límite newtoniano para identificar a qué corresponde nuestra constante K, porque no hay otra variable. Esta es la solución en relatividad general. ¿Y qué ecuación define trayectorias dentro de una geometría de espacio-tiempo en relatividad? Pues bueno, la ecuación geodésica. Y la ecuación geodésica, para que no os asuste, fijaos que es básicamente la fuerza es igual a masa por aceleración de Newton. Aquí tenemos la masa y esta es una aceleración, es una derivada doble de las coordenadas de una partícula. El mu son los índices que, como bien sabéis, son los índices que indican las coordenadas. Pues si mu es 0, x0 es el tiempo. Si mu es 1, x1 es la coordenada, en este caso radio, ¿no? Si el mu es 2, pues es uno de los ángulos y así. Solo que en vez de utilizar este cambio de coordenadas con respecto al tiempo normal, en Einstein se utiliza el tiempo propio. En el curso de relatividad especial y general que tengo se explica muy bien la diferencia entre espacio propio y tiempo propio. Es como una especie de tiempo relativista, para aquellos que no sepáis sobre relatividad. Y es igual a menos la masa por el símbolo de Christoffel mu alfa beta, contraído con dos velocidades propias. La velocidad propia con un índice alfa que se contrae con este, la velocidad propia con un índice beta que se contrae con este, y así nos queda el índice mu libre. ¿De acuerdo? Es una contracción de dos velocidades con los símbolos de Christoffel. Y los símbolos de Christoffel están relacionados con los componentes del tensor métrico. Es la geometría que tenemos aquí puesta en esta ecuación. Entonces vamos a resolver esta ecuación. Y como tenemos que calcular símbolos de Christoffel, los símbolos de Christoffel van a contener nuestra incógnita K. Resolvamos la ecuación. Solo necesitamos los componentes tiempo-tiempo, ya que son los que están multiplicados por c al cuadrado y también la coordenada radial 1. ¿Qué significa todo este rollo que os he soltado? Significa que no consideramos movimientos angulares, ¿de acuerdo?
únicamente eso. Y como no consideramos movimientos angulares, solo vamos a considerar los componentes, estos componentes del tiempo. ¿De acuerdo? Y también la coordenada radial, que es el 1. Entonces tenemos esta ecuación aquí. ¿Vale? Y entonces lo que queremos ver es cómo cambia la coordenada radial, que es x1, con respecto al tiempo propio, y tenemos para ello que calcular el símbolo de Christoffel correspondiente a la coordenada radial que está aquí, pero el tiempo-tiempo. ¿De acuerdo? Estos de aquí, contraídos con las velocidades propias temporales, que está aquí. Realmente habría que calcular también símbolos de Christoffel con el resto de coordenadas, las radiales y las angulares. Lo que pasa es que en el límite newtoniano estas coordenadas apenas contribuyen a las distancias de espacio-tiempo, porque van tan despacito que únicamente contribuyen las coordenadas temporales. Es un poquito complicado para aquellos de vosotros que no sepáis relatividad general, pero bueno, esta es la ecuación y solo tenemos que resolver estos componentes. Las velocidades propias, como ya sabéis, se definen de la siguiente manera. Una velocidad propia en el componente temporal es dt dividido por dτ. El tiempo normal de coordenadas dividido por el tiempo propio, pero en el límite newtoniano el tiempo propio es igual al tiempo normal de coordenadas. No hay diferencia, no nos estamos moviendo con velocidades relativistas. Entonces esto es aproximadamente 1. Así que esto es 1 y esto es 1. Lo eliminamos y el dτ al cuadrado, el tiempo propio al cuadrado de nuestra ecuación geodésica se transforma en el tiempo de coordenadas normal y corriente. Y esto de aquí es una aceleración de la coordenada radial, es decir, la velocidad de la coordenada radial dividido tiempo al cuadrado, es decir, aceleración. Es la aceleración en la coordenada radial cuando nos aproximamos al centro de la masa. Estas masas se nos van a simplificar y nos queda lo siguiente. Bueno, masa por aceleración, porque esto es la derivada de orden 2 de la coordenada radial entre el tiempo, aceleración, es igual a menos m con este símbolo de Christoffel. Muy bien, pues vamos a coger y aquí ya vamos a meter directamente la gravitación. Pero fijaos, en forma newtoniana de masa puntual y con singularidad en r igual a 0. Aquí tenemos el masa por aceleración es igual a menos la masa por el símbolo de Christoffel. Quitamos la masa. La aceleración gravitatoria por la ecuación de Newton es gm dividido r al cuadrado. Fijaos que estamos metiendo una expresión que procede de la gravitación de Newton dentro de nuestras ecuaciones de Einstein. ¿Por qué? Porque es el límite newtoniano y estamos calculándolo en el límite newtoniano, pero al final lo introducimos de Newton y además con su singularidad en r cuadrado. Así que la ecuación nos queda gm r cuadrado, porque hemos simplificado estas masas, es igual a menos el símbolo del Christoffel 1, 0, 0. Muy bien, ahora calculamos el símbolo de Christoffel con la formulita del símbolo de Christoffel que ya hemos visto y es muy sencillo, porque al final se nos simplifica y nos da que es igual a la derivada con respecto al radio del componente tiempo-tiempo de la métrica, dividido entre 2. Y es la derivada de 1 menos kr cuadrado c cuadrado, porque la métrica en relatividad tiene el c cuadrado, la temporal, dividido entre 2. Entonces únicamente tenemos que derivar esta expresión. Entonces la derivada de esto es 0, el c cuadrado se nos sale fuera y la derivada de esto va a ser menos 1 kr elevado a menos 2. Así que hacemos las operaciones. Ya tenemos la respuesta. El símbolo de Christoffel es igual a menos k medios c cuadrado dividido entre r al cuadrado. Y como sabemos que este símbolo de Christoffel, este menos símbolo de Christoffel es igual a la aceleración gm r al cuadrado,
Ya sustituimos el símbolo de Christoffel y nos queda GMR cuadrado, KC cuadrado, 2R cuadrado. Estos R cuadrados se nos van. Resolvemos frente a K y nos queda 2mg dividido C cuadrado. Y obtenemos la métrica de Schwarzschild en coordenadas de Schwarzschild. Y esta es nuestra solución. Es la primera solución exacta a las ecuaciones no relevantes, o sea, no trivial, a las ecuaciones de campo de Einstein. La derivó Schwarzschild. Se dice la leyenda que estaba en la Guerra Mundial allá en un tanque y la derivó en un tanque. No sé si es verdad, pero bueno, esta es, fijaos, es una ecuación donde ya tenemos la masa, ya tenemos la constante de gravitación universal y C cuadrado aquí. Ya hemos incorporado la masa a la ecuación, pero geométricamente estas singularidades que estamos observando no vienen debido a la gravitación per se, sino a la geometría de la solución que hemos derivado y debido a las condiciones que hemos impuesto para la derivación de esta ecuación. Esto de aquí, R cuadrado de omega al cuadrado, es una manera simplificada de poner la métrica de una esfera, para no poner senos y ángulos y cosas de ese estilo, ¿de acuerdo? Como muchas veces no trabajamos con ella, pues mira, lo dejamos así y es mucho más fácil. Esta es la solución. Muchas gracias por vuestra atención. Esta ha sido la segunda lección, es una lección muy importante y nos ayudará a comprender todas las consecuencias ya físicas de esas singularidades dentro de la métrica de este tipo de agujeros negros, que se llaman agujeros negros de Schwarzschild. Espero que os haya gustado, estáis invitados a suscribiros al canal si queréis y ya nos veremos en la próxima lección. Muchas gracias.